de la siembra y la cosecha. El Señor nos trajo esta palabra para que aprendamos. En efecto, mis hermanos, la siembra, el sembrar y el cosechar es una ley. Es una ley tanto en lo literal como en lo espiritual. Y nosotros cosechamos lo que sembramos. Siempre nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, sea bueno o sea malo. Si yo siembro ajos, voy a cosechar ajos. Si yo siembro cebollas, voy a cosechar cebollas. Si yo siembro pepinos y melones, voy a cosechar. Esos son los frutos que el pueblo de Israel sembraba en Egipto, ¿verdad? Pero después el Señor les enseñó a sembrar olivas, vides, granadas. Y todo lo que sembremos vamos a cosechar según el designio, según la información de la semillita. Porque cada semilla tiene la información. Si yo también siembro misericordia, voy a cosechar misericordia. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo estoy intercediendo, estoy clamando, ¿verdad? De la misma manera alguien va a clamar por mí. Pero también yo puedo sembrar amargura, yo puedo sembrar odio, y todo se va a dar a corto o a largo plazo, porque cada semilla se desarrolla de diferente manera. Hay semillas que rápido crecen, pero hay semillas que tardan y tardan en desarrollarse, tener follaje y dar fruto. Cada uno da a corto, a largo plazo. Entonces todo lo que hacemos, mis hermanos, así como en lo terrenal, también así en lo espiritual. Y vamos a aprender lo que el Señor quiere darnos, pero siempre el Señor da el antídoto, siempre el Señor nos da una alternativa para, si hemos cometido errores, podamos enmendar. Amén. Y empezamos, mis hermanos, con Mateo 16, 36 al 39. Dice: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en casa, y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siembra es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí quiero resaltar, mis hermanos, primeramente les digo que aquí yo puedo ver dos que siembran. Uno está hablando acerca del Hijo del Reino, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el principal sembrador. Él vino a sembrar a esta tierra, Él vino a sembrar la buena palabra, Él vino a sembrar su vida, ¿verdad? Porque dice su palabra: si el grano no cae y muere, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces Cristo Jesús es el primer sembrador por excelencia. Y también hay otro que siembra, y lo dice en el 39, ¿quién es? El enemigo. O sea, hay dos que siembran, ¿verdad? Pero también hay otros que también está hablando en el campo. Dice: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, así como hay dos que siembran, también hay hijos de ese sembrador. Hay hijos del sembrador que son los hijos del reino, y también el enemigo tiene sus hijos. Cada uno de los dos sembradores tienen sus hijos. Eso quiero resaltar en primer lugar. Y aquí en los evangelios hay varios libros donde habla acerca del sembrador, pero lo dice en Mateo y también lo dice en Lucas. Y entonces aquí da respuesta a la parábola. Las parábolas, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, mis hermanos, y las daba como ejemplo de lo terrenal para poder dar una enseñanza espiritual. Entonces, por eso Cristo Jesús hablaba en parábolas, hablaba como ejemplos para que pudiera entender el pueblo. Y después los que no entendían le preguntaban, pero les decía a sus discípulos. Y aquí voy a poner del lado izquierdo de ustedes la pregunta y la respuesta, porque así lo marca el capítulo. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y se fue, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y en el verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, la quita de su corazón la palabra,
para que no crean y se salven. Entonces, en primer lugar, el sembrador, cuando dice que una parte cayó junto al camino, ¿qué significa el camino? Toda semilla, mis hermanos, todo sembrador sabe que tiene que, cuando siembra, preparar la tierra. Prepara la tierra y escoge la buena semilla. Nunca va un sembrador a preparar una semilla pues ya vieja o podrida o ya enmohecida, ¿verdad? Que no, siempre pone la buena. Y el Señor Jesucristo, como buen sembrador, escogió la preciosa semilla. Primero es Cristo la semilla que se ofrendó, pero también es la palabra del Señor, la preciosa semilla. Y Él vino a sembrar a una tierra buena. Amén. Entonces, cuando está hablando del camino, mis hermanos, se refiere que toda semilla que se siembra siempre va a ser designada a una tierra preparada. Y esta semilla cayó en el camino, y el camino no es lo idóneo para que una semilla se ponga. Entonces, sí, la semilla por la fuerza que tiene, porque a veces vemos hasta en lugares bien inesperados que salga una semillita, a veces hasta en los cables de luz empiezan a crecer las cosas, las plantas, porque hay una semilla que solamente hace falta la tierra y la semilla, ¿verdad? Otros ingredientes se unen más, pero en este caso solamente la tierra y la semilla son los ingredientes más importantes. Y aquí esta semilla cayó en un lugar no idóneo, no idóneo. Y cuando dice, y fue hollada, porque el camino no es para que una semilla se ponga, porque en los caminos pasa toda la gente y la lastima y las destruye. Dice, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué representan las aves, mis hermanos? Las aves del cielo representan los espíritus y los demonios. Eso representa. Entonces, como el Padre, el enemigo representa también que siembra, Él también destruye. Él destruye y manda las aves, les manda a los demonios para que esa semilla no pueda crecer y no pueda fructificar. Y también aquí cuando dice en el 12, dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces siempre el Señor va a estar sembrando en nosotros la palabra del Señor. Y dice el 12, y los que están junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Para nosotros es tan importante, es de suma importancia nuestros oídos y el corazón, porque por la palabra, la fe viene por el oír. Entonces siempre que Cristo Jesús vino a esta tierra y hablaba de su palabra, hablaba de enseñanza, siempre era muy importante el oír. Y nosotros aquí también, lo primero que están haciendo ustedes, que es oír. A lo mejor me están viendo, pero lo que sí es bien indispensable es el oído. Y el enemigo siempre va a tratar de que no oigamos su preciosa palabra. Dice, quita de su corazón la palabra. El corazón, mis hermanos, representa esa tierra. El corazón representa esa tierra, que es lo idóneo para que esa semilla llegue a nuestro corazón y entonces pueda fructificar. Esta es la primera parte de las condiciones de la semilla que fue sembrada. Entonces esta es la primera parte. Vamos a la segunda. Lucas 8:6 dice, otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces, o algo más adicional, para que crezca una semilla se necesita la lluvia. A veces cuando no hay lluvia, mis hermanos, a veces viene en las mañanas, es el rocío, la humedad, y también humedece, pero también es agua, no en la misma cantidad, pero es un agua que el agua hace. ¿Qué representa el agua? La palabra y aparte el Espíritu Santo. En este caso la semilla representa la palabra y el agua representa el Espíritu Santo, que se necesita para que una semilla pueda crecer. Y entonces, como cayó sobre piedra, y las piedras, mis hermanos, no retienen humedad. Todas las piedras no retienen humedad. Lo que retiene la humedad es la tierra. Entonces, en nuestro corazón tiene que estar el Espíritu Santo de Dios para que pueda retener esa agua y esa semilla que ha sido sembrada pueda crecer y fructificar. Amén. Entonces la tierra no es lo idóneo porque las piedras, mis hermanos, no retienen agua. Y dice en el verso 13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces puedo yo ver aquí, mis hermanos, que la piedra por no tener humedad, porque no la retiene, ¿verdad?
esa palabra que es oída no fructifica. No fructifica. En un momento, cuando a veces se les habla del evangelio, se ponen muy contentos. Se ponen muy contentos, pero al paso, como dice aquí, al paso de la adversidad, de los problemas, se apartan y dejan de buscar de Dios. En esta vida, mis hermanos, el Señor nos ha prometido que no vamos a tener problemas. Siempre van a haber problemas y adversidades, siempre. Pero el Señor estará con nosotros, no nos va a dejar. Y hermanos, nuestro gozo que el Señor nos permite no es temporal. Nuestro gozo no es como el gozo o la alegría humana. En esta tierra sí hay un gozo y una alegría y una paz humana, pero la que proviene del Padre es eterna. En la condición que uno esté, la situación que uno esté pasando, problemas, adversidades, situaciones, esa paz, ese gozo va a ser perdurable, no es temporal, no es como el mundo la da, es diferente a la que el Señor nos permite sentir y vivir. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que estemos contentos con todo, mis hermanos. Aún en pruebas, aún en adversidad, no importa, todo tiene propósito para nosotros y a los que hemos creído en Él, todo ayuda para bien. Bueno, vamos con la tercera parte. De la otra parte dice en el 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, ¿se acuerdan, mis hermanos, cómo en el Génesis habla acerca de que debido a la desobediencia de Adán y Eva, dice que la tierra iba ya no fructificar de la misma manera y que iban a ser espinos y abrojos? Entonces, esa representa maldición. Entonces, a veces llega la palabra del Señor a nuestras vidas y como hay en nuestras vidas maldición, eso ahoga la palabra y no hace que crezca de la misma manera debido a la maldición. Siempre hay que, cuando un sembrador siembra, siempre lo que tiene que hacer es ir quitando toda la mala hierba para que no le quite fuerza a la planta y pueda crecer. Entonces nosotros de la misma manera tenemos que irnos quitando toda esa maldición, todas las cosas que vinieron a nuestras vidas por la desobediencia, porque la maldición viene por la desobediencia. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? La maldición llega por la desobediencia, por eso le llegó a Adán y Eva espinos y abrojos en la tierra, ya tenían que trabajar con más fuerza. Ahora dice el 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, cuando están los espinos, cuando hay maldición, mis hermanos, esto impide que nosotros podamos oír bien la palabra y somos ahogados porque la gente no solamente la gente, los cristianos, ellos se enfocan en los afanes. Escuchábamos la semana pasada o las otras semanas acerca de los afanes, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que afanarnos, tenemos que trabajar, sí, pero no afanarnos porque el Señor nunca nos va a dejar. Entonces los afanes, las riquezas, a veces uno se empeña en tener una herencia, en tener algún bien, ¿verdad? Y se afana y no le damos prioridad a aprender a depender del Señor. Porque mis hermanos, acuérdense, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel le dijo que fuera a recoger el maná, dice que muchos tomaban mucho y otros tomaban poco. Y los que tomaban mucho, ¿cuál es la diferencia entre uno y entre otro? Se les hacía gusanos. Y finalmente tanto uno como el otro, porque no se lo acababan, se agusanaban y aparte, no, era lo mismo, los dos eran saciados. Tanto el que escogía poco y como el que recogía mucho, los dos eran saciados, pero los que recogían de más, se les agusanaba. Entonces, a veces cuando uno se afana en trabajos y buscar y hacer, mis hermanos, lo que tú juntaste de más, se te va a ir de una o de otra manera, porque está en tus fuerzas y uno tiene que aprender a depender de Dios. Y lo que le llega a uno, el Señor le va a satisfacer todas las cosas, le va a satisfacer. Entonces, mis hermanos, en la vida dice, y los placeres de la vida no llevan fruto. En esta vida sí hay muchos placeres que el mundo ofrece, pero nada es perdurable, todo es temporal. Ahora, en este caso de esta semilla que cayó entre espinos, mis hermanos, no llevan fruto.
Todo sembrador, mis hermanos, todo sembrador, ¿qué espera cuando siembra? Cosechar fruto, cosechar fruto. Cristo Jesús como sembrador, ¿verdad? ¿Qué espera ver en nosotros? ¿Mucho follaje? ¿Mucha rama? ¿Mucho verde? No, Él espera fruto. Siempre que se expone aquí palabra, se está lanzando la semilla. ¿Qué espero yo? Espero fruto. No tanta rama, no tanto. Lo que espera uno siempre son frutos. Yo deseo ver el fruto de ustedes. Que esa semilla que se lance ahí fructifique, ¿verdad? Y el propósito de los frutos, de las semillas que se están como cosechando, ¿cuál es? Poder compartir con el hambriento, con el necesitado. De lo que el Señor nos ha dado, poder compartir con el que no tiene. Ese es el propósito del fruto y de la semilla. Vamos ahora a la cuarta, mis hermanos, y dice así, Lucas 8:8 dice, y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga. Entonces, cuando esa semilla cae en buena tierra, mis hermanos, los oídos están bien abiertos. Y aquí sí lleva fruto, aquí sí da fruto, al 100. Otro pasaje dice al 30, al 60 y al 100, pero vamos a esperar al 100, ¿verdad, mis hermanos? Yo espero el 100, yo espero el 100. Y dice el 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cada año y cada temporada dan y dan. Hay árboles, mis hermanos, que dan 2 veces al año, pero hay árboles que dan 3 veces al año. Entonces yo espero ver fruto en ustedes, mínimo 3 veces al año. Amén. Amén. Ahora, quiero resaltar, mis hermanos, esa preciosa palabra, esa semilla que es la palabra del Señor. Dice que con corazón bueno. ¿Cuál es ese corazón bueno? Ya entendemos que es nuestro corazón, ¿verdad? Pero en el caso de los otros 3 casos de la semilla que cayó, también no fructificó porque no estaba bien la tierra ni las condiciones. Nosotros como hijos de Dios, cuando creímos, Cristo Jesús fue el que cambió nuestro corazón. Él fue el que cambió. Por eso hay ese resultado. Porque cuando se siembra con un corazón malo, mis hermanos, no hay nada. No hay fruto, no hay crecimiento, se seca la semilla, no hace raíz, no hay nada. La única manera que fructifique, que caiga esa semilla en buena tierra es cuando Cristo Jesús cambie el corazón. Y entonces sí está preparado ese corazón, porque cuando nuestro corazón está duro, no tiene raíz. Cuando el corazón está en maldición, no tiene. Cuando el corazón vienen las aves, no hay nada. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros estemos bien entendidos y atentos a nuestro corazón. Atentos siempre a nuestro corazón, dice la palabra, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, pero no te preocupes del corazón de tu hermano. Preocupémonos de nuestro corazón. Pues que dices que el corazón, ¿verdad? No, nuestro corazón, cada quien con su corazón, ¿verdad? Y dejemos que Dios sobre en cada corazón y cada quien a nosotros con nuestro corazón. Amén. Y aquí hay otros ejemplos acerca de esa siembra, de esa semilla. Y dice aquí Gálatas 6, 7 al 10, dice, no os engañéis. ¿Qué significa no engañarse? ¿A quién le gusta que le engañen? ¿No? A lo mejor cuando los hijos nos engañan, ¿nos gusta? No, ¿verdad? Pero a veces no nos gusta que nos engañen, pero a veces nos gusta engañarnos a nosotros. Pensamos que estamos bien, creemos que estamos bien, que yo estoy en lo correcto. Entonces es frecuente que nosotros mismos nos engañemos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, ¿se están leyendo, mis hermanos? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los que te caen bien, a los que se portan bien conmigo y a los que tú quieras. Así dice esta versión, ¿no? Ah, yo pensé que esta versión está un poquito mal. Entonces dice, no nos cansemos. A la verdad, mis hermanos, la labor del sembrador no es fácil. Cada día más sembradores aquí en México deciden irse a Estados Unidos a trabajar y sembrar dólares y a recoger dólares. Todos ya no quieren sembrar. ¿Por qué? Porque no es una labor fácil. No es una labor fácil. Puede venir helada, puede venir viento, puede haber escasez de lluvia, y lo que se está preparando para la cosecha y el esfuerzo, resulta de que la cosecha que esperaban no ha fructificado. Entonces no es fácil. Por eso muchos están desertando de sembrar y los campos muchas veces están vacíos. Y así es lo mismo. Nosotros a veces como hijos de Dios no queremos sembrar, pero si nuestro Señor Jesucristo fue sembrador y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Hay algunos nada más. ¿Nosotros somos sus hijos? Al ser sus hijos, nosotros tenemos la genética del papá. Y por lo regular, cada padre que tiene un oficio le enseña a su hijo. ¿Verdad que sí? El padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era? Carpintero, y le enseñó su oficio. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es sembrador, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sembradores. Entonces, cuando uno habla del Evangelio, tú te cansas. Ay, es que ya los invité y no me hacen caso. Les dije y los invito y no, mejor ya no. Mejor que el que tiene el don de veras desarrollado de evangelismo, eso sí. Yo no fui llamada para ser evangelista. No es eso. Es que el Señor nos manda a sembrar esa semilla. Dice la palabra de Dios que Él da semilla al que siembra. Si tú no siembras, no te van a dar semilla. Él da al que siembra. Si tú siembras, te va a dar más semilla. Él da semilla al que siembra y da pan al que da también. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, mis hermanos. No nos cansemos, y muchas veces nos cansamos de esa labor. No tenemos que cansarnos. Dice, porque a tu tiempo segaremos. Entonces es algo que tenemos que hacer. Y entonces también nos dice ahí, mis hermanos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los que te quieren, pero a los que no les hagas nada. ¿Así dice? No. El Señor nos manda amar incluso al enemigo. Al enemigo nos manda incluso amar. Entonces hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad que aquí todos somos familia? ¿Verdad que tú que conoces todos los nombres de todos porque es tu familia? ¿O habrá alguna familia que no que conozcan los nombres? ¿Sí se saben los nombres de todos, mis hermanos? ¿Entonces no es familia? ¿Qué pasó? Debemos de conocer los dos nombres de todos, porque si somos una familia, en una familia conocemos los nombres de todos y tenemos coinonía unos con otros. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces dice aquí 2 de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso ya depende del sembrador. Hay sembradores que pues no les gusta trabajar mucho y dicen, con esta parcelita me conformo nada más para lo que yo voy a consumir. Pero uno tiene que sembrar abundantemente. Todo, mis hermanos, todo tiene, sobre todo, mis hermanos, lo que es la misericordia, lo que es el amor. Amén. Eso tenemos que sembrar, la piedad, la bondad.
Eso tenemos que sembrar, porque si yo lo siembro, mis hermanos, eso voy a cosechar. Eso voy a cosechar. Dice Mateo 12, 36 a 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces, yo puedo sembrar abundantemente palabras ociosas. Yo puedo sembrar abundantemente juicio. Puedo sembrar cosas negativas o puedo sembrar cosas de bendición. Pero de mí depende. Pero es tan fácil, mis hermanos, que hablemos cosas que no son correctas. Desgraciadamente, en la escuela del mundo se hace esa práctica. Pero el Señor nos enseña a no hacerlo. Ahora, yo sé que todos como seres humanos, vamos a poner un límite, un número. Puedo yo tener 10 defectos, ¿verdad? Pero entre esos 10 defectos, yo ya cambié 2. ¿De qué tendrían que hablar ustedes de mí? ¿De mis 8 defectos o de mis 2 virtudes que ya cambié? Tenemos que hablar, mis hermanos, así sea una, así sean 2, así sean 3, de las cosas buenas. No vamos a hablar de las cosas negativas que aún no vencemos. Amén. Porque todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas que cambiar. Entonces, mis hermanos, no vamos a hablar, es que mi esposo es así, mi esposo es asado, mi esposa es así, mi esposo es asado. No, este hermanito así. No, mis hermanos, porque de todas las cosas el Señor nos va a pedir cuentas. De todas las cosas nos va a pedir cuentas el Señor. Y no vamos a juzgar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Pero si yo hago misericordia, el Señor tendrá misericordia de mí. Si yo siembro amor, el Señor va a tener más abundante amor en mi vida. Él añade, mis hermanos, Él añade. Entonces, tengamos cuidado de nuestra boca. Tengamos mucho cuidado de nuestra boca. Porque dice la palabra en Santiago, hablando mucho, ¿verdad? Habla mucho el libro de Santiago respecto al hablar. Dice que es una llama que enciende grandes bosques. Y tengamos cuidado de todas las cosas que hablamos, porque el Señor nos guarde de cosechar muchas cosas que no hemos hecho buenas. Amén. Dice aquí Lucas 6, santo es el Señor. Lucas 6, 37 y 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que medís, con esa volverán a medir. Entonces, aquí hablando acerca del hablar, no solamente el hablar, mis hermanos, porque yo puedo juzgar sin hablar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Los ojos. Con los ojos yo puedo juzgar, aún sin hablar. Amén. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Entonces yo no tengo por qué condenar a alguien, porque el único, mis hermanos, el único que conoce todas las cosas es el Señor. Es el único que sabe las cosas. A veces podemos ver algo, pero no sabemos bien la situación o lo que están pasando y se nos hace muy fácil. ¿Qué tal si decimos, no viene y no viene a la iglesia y seguramente anda en la fiesta, ¿verdad? Y a lo mejor está enfermo, ¿verdad? Entonces a lo mejor es tan fácil que nosotros condenemos. Pero aquí el Señor nos dice que perdonemos, no juzguemos, no condenar, y tenemos que perdonar siempre, porque constantemente nosotros estamos fallando. No hay ser humano, mis hermanos, consciente e inconscientemente siempre estamos pecando delante del Señor. Entonces, el Señor tenga misericordia de nosotros y aprendamos, mis hermanos, aprendamos cada uno de nosotros a practicar esto.
esto se practica, esto se decide estarlo practicando para poderlo dominar. No juzgar, no condenar y pedir perdón al Señor siempre, siempre. Vamos a Mateo, mis hermanos, Mateo 18. Dice así: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestro Señor Jesucristo narraba aquí este ejemplo de un rey que le debía, hizo cuentas y le debía a uno mucha cantidad, y le pidió que tuviera paciencia porque no tenía para pagar esa deuda, y dice que él se la perdona la deuda. Pero él, cuando salió después de que le perdonaron, otra persona que le debía a él se le acercó y él no quiso hacer lo mismo. Entonces él no tuvo misericordia como de él tuvieron misericordia. Entonces dice que cuando se enteró el dueño que le había perdonado esa deuda a él, dice que se enojó y lo mandó a llamar. Le dijo: ¿por qué no tuviste misericordia? Dice que entonces, dice en el 34, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué representan esos verdugos, mis hermanos? Nosotros tenemos que perdonar, porque el no perdonar significa que no tenemos misericordia. Y es importante que nosotros nos pongamos siempre a cuentas y saquemos de nuestro corazón, porque el corazón es donde quedan todas las cosas siempre. Siempre en el corazón se quedan todas las cosas. Y entonces, ¿qué representan esos verdugos? Los verdugos pueden representar pobreza. Cuando yo no perdono, viene la pobreza, viene también enfermedades, vienen espíritus que atormentan a la persona que no perdona. Entonces, es importante, mis hermanos, por salud, por bienestar, por bien de la familia, perdonar, estar en paz con todo. Siempre va a haber ofensas, siempre va a haber cosas que no nos agrade, pero nosotros tenemos siempre que perdonarnos como hermanos en Cristo que somos, perdonarnos siempre. ¿Cuántos quieren tener una mala economía? ¿No? No, ¿verdad? Porque esa es la consecuencia cuando no perdonamos. Tenemos que perdonar, pero aquí está haciendo, mis hermanos, de corazón. Dice en el último: así que también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Yo puedo pedir perdón, pero en mi corazón no sentirlo, solamente de labios. Y no es la idea. La idea es que lo hagamos de corazón, con un corazón cambiado y transformado como esa buena semilla, porque el Señor cambia el corazón, mis hermanos. El Señor cambia. Cuando no le conocíamos, mis hermanos, híjole, ¿cuántas cosas no hacíamos? ¿Cuántas cosas no hacíamos? Me la hizo, me la paga. Ahorita me va a conocer a los Hernández, ¿verdad? Y son familias y batallas campales una contra otra. Antes, mis hermanos. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos cambia el corazón y tenemos que perdonar y hacer misericordia siempre. De corazón, no solamente de palabra. Para que no vengan esos verdugos, ¿verdad? Para que no vengan esos verdugos y hagan mal a nuestras vidas y a nuestras familias. Dice aquí en Proverbios 11:24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y viene pobreza. Entonces es importante compartir, mis hermanos, de lo que el Señor nos da. Es importante. ¿Quieren que en nuestras casas, mis hermanos, haya multiplicación? Entonces tenemos que ser generosos. Tenemos que repartir de lo que el Señor nos da. Siempre el Señor pone en nuestras casas algo. Todos tenemos en nuestra alacena algo, mis hermanos. Y tenemos que dar, no tenemos que retener de lo que el Señor nos da, porque el retener viene pobreza. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare
él también será saciado. Entonces tenemos que ser generosos siempre, mis hermanos, siempre ser generosos, aún con el enemigo, aún con el que no te caiga bien, aún con el que tienes diferencias, tenemos que ser generosos, porque eso es lo que manda el Señor. ¿Qué es ser generoso? Es dar de lo que el Señor, es compartir con lo que el Señor te da. No vamos a dar, mis hermanos, lo que nos sobra. Antes que ya está haciendo espumita, pero ahorita la voy a hervir, la comida, y se las voy a dar. ¿Verdad que no? No, vamos a dar en cuanto acabemos el alimento, así, no porque ya lo tengo 3, 4 días ahí, bueno, pues entonces sí se los voy a dar a los vecinitos o a ver a quién se la voy a dar. No, mis hermanos, no vamos a dar lo que ya no queremos, lo que ya está defectuoso, lo que ya está sin botones, lo que ya está muy roído. No, vamos a dar generosamente, porque nuestro Padre bueno, ¿cómo nos da? ¿De primera, de segunda o de tercera? ¿Nos da saldos? No, mis hermanos, el Señor es bueno y generoso con nosotros y nosotros tenemos que ser buenos y generosos porque tenemos la genética de papá. Dice Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre y él también ha hecho, se le volverá a pagar. Entonces, cuando nosotros damos, mis hermanos, cuando nosotros damos, el Señor, es como si lo hiciéramos para el Señor. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser como para el Señor y así es, así dice su palabra, por cuanto se lo hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces nosotros tenemos que ser generosos, mis hermanos, unos con otros, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Dice Ageo 1:6, 9 y 10, dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que te sacies. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis y os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada. Y mientras cada uno de vosotros corre a su casa, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Por qué la casa del Señor está desolada? ¿Por qué? ¿Sí leyeron? ¿Por qué no podemos cosechar bien? ¿Por qué lo que nos llega no es suficiente? ¿Por qué el salario que nos llega es como si cayera en una bolsa y se cae de la bolsa y se hace nada? ¿Por qué? ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Qué dice aquí el profeta Ageo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Dice aquí, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Quiere decir, cuando tú no vienes a casa de papá a darle lo que le corresponde, no vas a ser prosperado. No se es prosperado. Cuando uno no va a la casa del Padre a darle lo que le corresponde a él, nosotros le debemos honra, alabanza, adoración, tributo, ofrenda, diezmos, alegría, servirle. Era una ley, mis hermanos, que el pueblo tenía que traer semillas para los levitas. Era una ley. Entonces, como el pueblo no la hacía, solamente iba a sus casas a preocuparse por sus casas, ¿qué pasaba ahí? Ganaban salario, se lo metían a la bolsa y no les rendía nada. Dice que sembraban mucho, pero recogían poco. Comían, pero no se satisfacían, no había saciedad en ellos. Bebían, pero no, cuando se refiere a embriaguez, mis hermanos, no se refiere al alcohol San Pedro o el whisky o no. Los vinos de aquel tiempo no son como los de ahora, ¿verdad? Y el vino que se daba en aquel tiempo dice, para los enfermos, para los que estaban enfermos.
no era para embriagarse, era diferente ese tipo de vino. Entonces dice, pero no se calienta, reciben salario en bolsa rota. Entonces cuando nosotros no venimos a agradecer a papá a su casa y darle a él lo que a él le corresponde, siempre va a haber pobreza en tu casa, siempre es una ley. Es una ley. Yo no voy, no recibes, porque uno tiene que sembrarle al Señor, tiene que darle de lo que Él le da a uno. Tenemos que darle de lo que el Señor nos provee. Cuando uno no está en su casa agradeciéndole, hermanos, no vamos a ser prosperados. Por más que trabajes, tú puedes ser el trabajador desde la mañana hasta la noche, pero eso que tú trabajas se te va a ir. Y cuando nosotros venimos a darle al Señor, tiene que ser ¿de qué? De corazón. De corazón. No nada más porque lo quiero hacer o yo te voy a dar para que tú me des. Yo te voy a dar, Señor, pero tú me tienes que dar. No, esa no es la idea. Tenemos que dar y compartir porque amamos, porque queremos hacer su voluntad, no para que nos vaya bien. ¿Se acuerdan cómo mencionábamos el ejemplo de Job? ¿Verdad? Que él ofreció el holocausto por temor. Nosotros tenemos que venir a la iglesia porque le amamos, porque queremos estar en su casa, porque queremos estar en su presencia, porque queremos aprender, porque queremos ser alimentados, porque queremos estar teniendo una relación con nuestros hermanos. No, mis hermanos, para recibir un beneficio. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos en casa de nuestro Padre. Bien importante, mis hermanos. Tengamos oportunidad, busquemos venir entre semana, no solamente ser cadochos, no nada más ser cadochos, mis hermanos. Puro cada 8 días nada más vienen y entre semana, ¿no? Prefieren estar en sus casas y no venir a la iglesia. Entonces tenemos que estar aquí, en casa, porque aquí nos conviene, aquí venimos a su presencia. Es importante estar en su presencia, mis hermanos, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Somos las ramas que estamos pegados al olivo natural. Y estando pegados a Él, mis hermanos, vamos a ser saciados y llenos de bien. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre estemos en su casa. Porque si no estamos en su casa y si no están nada más en la casa de ustedes, no van a ser bendecidos. No van a ser prosperados. Van a comer, pero no se van a saciar. Van a trabajar, pero no van a recoger mucho. Se van a vestir, pero no se van a calentar. Y el dinero que reciben, se les va a ir. Entonces tenemos que, mis hermanos, estar siempre en casa de nuestro Padre, porque así es como nos conviene. Amén. Vamos a este ejemplo, Segunda de Reyes 20, 16 al 19. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Este rey Ezequías me llama mucho la atención, mis hermanos, porque este rey a la verdad hizo cosas buenas. Hizo cosas buenas este rey, pero también hizo otras cosas que no eran correctas. Entre las cosas que este rey hizo, el Señor le permitió, él como rey, y los otros reyes tenían en la casa del Señor mucho oro, mucha plata, muchas cosas de valor tenían. Entonces le fue dado palabra al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Le dijo: ¿sabes qué? Ponte en orden porque tu tiempo se acabó, vas a morir. Entonces dice que él se puso muy triste y dice que se puso a clamar al Señor. Dice: Señor, pues yo he hecho cosas buenas, y siempre, la verdad, siempre he hecho lo correcto delante de ti. Y dice que el Señor que mandó nuevamente al profeta Isaías y le dijo: está bien,
yo te voy a añadir 15 años más. Entonces, después de que le dieron 15 años, mis hermanos, 5 que fueran, ¿verdad? Serían muy buenos para uno. Pero el Señor le dio 15 años le dio de extra. Pero resulta de que esos 15 años, como otros reyes se enteraron de que había estado enfermo, dice que lo fueron a visitar otros reyes. Y cuando lo fueron a visitar, dice que él, muy contento de las visitas, pues empezó a enseñarles todo lo que tenía. Les enseñó todo el oro, toda la plata, todas las cosas preciosas que él tenía. Les andaba presumiendo, les andaba presumiendo todas las cosas. Mira todo lo que tengo y mira todo lo que tengo, todo he adquirido, todo esto. Y el Señor le manda al profeta y le dice, oye, ¿quién te vino a ver? Pues me vinieron a ver para ver cómo estaba. Ya le dije que estoy sano y que estoy bien y que… Fíjense qué hermoso, porque este rey, mis hermanos, como el Señor, porque el rey le dice, oye, ¿y cómo voy a saber que de veras voy a sanar? ¿Cómo es que tú me aseguras que sí voy a sanar? Dice, pues mira, la tierra se va a recorrer, la sombra se va a recorrer 15 grados. Dice, a la verdad siempre la tierra, la sombra se va recorriendo hacia adelante, pero nunca se retrocede. Fíjense qué milagro tan tremendo le hizo a este rey Ezequías para confirmar que iban a ser añadidos años de vida para él. Y en lugar de aprovechar esos 15 años, él se pone a presumir. En lugar de arreglar su casa, se pone a presumir y no hacer lo correcto delante de Dios. No puso su casa en orden y no valoró el tiempo que el Señor le permitió. Y entonces cuando vienen y lo visitan, les empieza a presumir. Y entonces cuando el Señor le dice al profeta, ¿sabes qué? Por cuanto tú le estás diciendo todas estas cosas, todo esto que tienes aquí, los de Babilonia se la van a llevar. Dice, ¿y tus hijos? Dice, ¿y tus hijos van a ser eunucos del palacio del rey de Babilonia? Y entonces, ¿qué responde este rey? Bueno, dice, lo que has dicho es palabra buena, porque mientras yo esté bien, no hay ningún problema. Ya si les va mal a mis hijos, pues allá ellos. Y esto me preocupa mucho, mis hermanos. Me preocupa mucho, porque como yo les comentaba acerca de los niños, a veces nos preocupamos o no nos preocupamos, o a veces todo lo que los hijos piden se les da, pero no siempre es lo correcto. Y no nos preocupamos realmente de lo más importante, sino con que yo esté bien en mis días, no hay ningún problema. Mientras yo tenga salvación, no hay problema. Y este rey así actuaba, no le importaban sus hijos, que iban a ser siervos, esclavos, eunucos en Babilonia. Y si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos y por nuestros nietos, van a ser esclavos, eunucos en Egipto, en Babilonia. No se preocupan. La labor de las maestras en cada iglesia es transmitir un conocimiento. Pero yo pregunto a ustedes como padres, no me digan, ¿también ustedes estudian con sus hijos en sus casas? ¿También oran con sus hijos en sus casas? ¿También claman por sus hijos en sus casas? Yo no veo fruto. Yo he visto generaciones y no veo fruto. Yo espero fruto. Yo espero fruto de ustedes. Yo no quiero ver eunucos allá, porque sí he visto otras generaciones ya perdidas allá afuera. ¿En quién consiste, mis hermanos? En nosotros. En nosotros. Yo les comento este testimonio, mis hermanos. Yo les he comentado que yo desde niña, pues mis padres me llevaban siempre a veladas y yo veía siempre profetas hablar, niñas profetizar de 7 años que daban palabra. Siempre yo vi eso. Y yo analizando esto, yo me preguntaba, porque todos los niños sentían la presencia, todos los niños eran llenos del Espíritu Santo. Yo decía, ¿pero a qué se debió eso?
¿Acaso no es el mismo el Señor ayer que hoy? Solamente en el pasado había esa unción. ¿Por qué yo pude gozar de esa bendición? Porque esas experiencias que yo viví jamás se me olvidaron, hermanos. Todo eso que yo viví fue real en mi vida y impactó mi vida. Yo sabía que existía un Dios real, porque yo lo sentía, aunque era una niña. ¿Y ahora qué pasa con estas generaciones? ¿Nos sembramos? ¿No hacemos nada? ¿Qué sucede hoy en día? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Oro poquito, ayuno poquito, bueno, ayuno no, porque eso me trae mucho desgaste. Clamo poquito, leo poquita palabra. Entonces, si yo siembro poquito, ¿qué les va a llegar a mis hijos o a mis nietos? ¿Qué les va a llegar? Nada, nada. Porque a veces, cuando se siembra, mis hermanos, puede venir la helada. Cuando hay mucho viento, el fruto de los árboles cuando están saliendo, lo sacude y cae el fruto no maduro y ya no sirve. Y puedo yo sembrar poquito y viene la helada, viene el frío, vienen muchas cosas y entonces no hay fruto. ¿Por qué yo gocé? ¿Por qué yo gocé de esa presencia cuando era niña? ¿Era por mí? ¿Era por mí? Yo me portaba bien. En mis tiempos no había tabletas, ni celulares, ni televisión. ¿Era por mí? ¿Qué era? Era toda la iglesia, que toda la iglesia oraba y clamaba. Porque yo veía varones, no solamente mis padres, muchos varones que clamaban y profetizaban y se metían en él. Y yo estaba envuelta en esa dimensión. Y a mí me tocó esa bendición. Pero si hoy en día la iglesia no se mete en esa unción, estas generaciones se van a perder. Porque se preocupan por celular, se preocupan por tableta, se preocupan por bicicleta, se preocupan por muchas cosas, pero no por la presencia de Dios. No por la presencia de Dios. Y hoy en día, mis hermanos, el mundo está horrible, horrible. Si aquí los niños de la iglesia se ven en situaciones complicadas, ¿quién tiene la responsabilidad de estos niños? ¿Quién tiene la responsabilidad de estos niños? Nosotros como padres, nosotros como hermanos, porque no nos levantamos, estamos como Ezequías presumiendo lo que el Señor nos da. Estamos como Ezequías, pues ahorita ya tengo salvación, no hay problema. En los afanes, en los gozos, en todo eso. Y estas generaciones, yo estoy llorando, pero los niños están allá afuera corriendo. Y a mí, yo me hace sentir mal. Porque ¿qué pasa? ¿No nos damos cuenta de la situación de que estas generaciones se están perdiendo? ¿Dónde está el clamor? Somos nosotros, mis hermanos, los maduros, los que conocemos al Señor. Pero si lo conocemos, tenemos que vivir ese evangelio. No de oídas. Porque si yo oro poquito, pues mi hijo nunca va a orar. Él va a estar en el juego, ten la tableta, tú quédate ahí, yo voy a orar. Prende la tele, pero ponle poquito volumen, ¿eh? Ahí, quédate, yo voy a orar. No, mis hermanos, así no se vive un evangelio. Así no se vive un evangelio. Las generaciones se van a perder. Si no sembramos abundantemente, no esperemos una cosecha. No esperemos cosechas cuando no sembramos, cuando no nos preocupa ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, ni nadie. A la verdad, Ezequías, aunque hizo cosas buenas, no se preocupó por sus generaciones. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas en esta tierra, pero si no nos preocupamos por nuestras generaciones, estamos mal. Porque es ahí donde tenemos el deseo de que estas generaciones puedan dar fruto, avancen, crezcan. Somos nosotros los responsables, mis hermanos.
Somos nosotros que tenemos que clamar por nuestras familias. Y eso nos enseña la palabra. Nos estamos preocupando por todas las cosas, por los afanes de la tierra, la vanagloria, por todas las cosas de esta tierra. Al primer problema, nos salimos de la casa, dejamos la casa vacía. No hay problema. Sí hay problema, mis hermanos. Sí lo hay. Yo cada día veo más las iglesias. Todo se cosecha. Hay muchas iglesias en Estados Unidos grandes, preciosas, grandísimas, mis hermanos. Grandes, alfombras, sillas preciosas, sonidos tremendos. ¿Y saben cómo están hoy en día? Vacías, que ya los están ocupando como almacenes o factorías, vacías. ¿Quiénes son los responsables? El pueblo cristiano. Porque siempre se preocupa, es que ahorita me siento muy triste y por eso no voy a hacer la voluntad del Señor. Yo me siento y ahorita no. ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso para sanar? ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso? Pero hay que clamarle, pero hay que rogarle, hay que meternos en oración. No esperes que Dios te haga todas las cosas, porque Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y somos nosotros los que tenemos aquí ahorita clamar y hacer lo que nos toca, negar nuestra carne, hacer lo que nos toca como hijos de Dios, si es que realmente creemos en ese evangelio. El evangelio es poder, mis hermanos, para el que lo cree. Es poder para el que lo cree. Y tenemos que ser ejemplo para las generaciones. Si hoy venimos y mañana no, así van a ser los niños. Dice aquí el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas seguirán llorando como a la Magdalena. ¿Cómo dice? Estos lentes. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A la verdad no es fácil, mis hermanos, sembrar, pero tenemos que hacerlo. Porque si mi padre es sembrador, yo también tengo que ser sembradora. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él estaba siempre clamando. Y Él antes de partir de esta tierra, dice su palabra, que Él clamó por los que habían de venir. Y siempre estaba clamando, siempre estaba orando y ejemplo nos dio a nosotros. Siempre. Entonces tenemos que llorar, pero llorar, mis hermanos, no en un sentido de derrota. Llorar y clamar al Señor no por tristeza, ni por los problemas, ni por las adversidades, sino que nos duela realmente las generaciones, los niños que se están perdiendo. No que seamos insensibles a los niños, pero se preocupan mucho por comprarle tableta y solamente los están destruyendo, porque después no se dan cuenta que están viendo. Y no creo que estén viendo la Biblia, ni prédica a los niños, sino están metidos en juegos y pornografías. Y no se dan cuenta. Y nada se hace, mis hermanos. Pero si nosotros sembramos, tenemos que sembrar con lágrimas. Porque la lágrima es un vaciamiento, un derramamiento sobre esa semilla. Un clamor hace eso, y va a fructificar y va a crecer. Pero si nosotros no sembramos en estas generaciones, si no sembramos en nuestras familias, no va a haber nada y se van a perder los niños. Y nunca vamos a cosechar lo que no hacemos. Nunca vamos a cosechar. Hay muchas maneras de siembras en esta tierra y tenemos que aprender. Tenemos que aprender, mis hermanos, a sembrar con lágrimas, no al problema, no a llorarle al problema, no a llorarle al que esposo no te quiera, no a llorarle que porque no tienes trabajo. Si no tienes trabajo o pasa algo es porque a lo mejor no has sembrado generosamente, a lo mejor porque no le has dedicado el tiempo a estar en la casa de papá. No lo sé, solamente el Señor lo sabe y tú lo sabes. Pero tenemos que hacer algo. No podemos estar pasivos todo el tiempo. ¿Cuántos años vamos a estar así? Hermanos, en 5 años ya son jóvenes.
¿qué digo? 5, 3. Si ahorita no te obedece, al rato se va de tu casa. Y no precisamente a trabajar, sino de enamorado o de enamorada. Si nosotros no lo hacemos ahorita, en 3 años, mis hermanos, después vamos a estar llorando. Por eso es importante aprender a sembrar. El que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente y con lágrimas, en ruego y súplica, si nuestro Salvador lo hacía, clamaba por nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Aquí debe de estar la iglesia llena de gente que esté orando. De 3 a 4 de la tarde tiene que estar orando por sus familias, por sus casas. Dice aquí, mis hermanos, en Colosenses 2:14, yo doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio que hizo. Doy gracias al Salvador por el ejemplo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos pecamos, mis hermanos, de una y de otra manera. Todos cometemos errores de una y de otra manera. Y sembramos cosas negativas en nuestras vidas. Recordemos, mis hermanos, que los niños en su mente están en blanco cuando nacen. Y somos nosotros los que empezamos a sembrar en los hijos. Con palabras, con ofensas, con menosprecios, con desamor. Porque cada niño viene en blanco. Y conforme va creciendo el niño, somos nosotros los que empezamos a sembrar en todos los hijos. Empezamos a sembrar. Y esa siembra que hicimos, viene cosecha. Pero el Señor Jesucristo, en su grande amor y misericordia, nos da alternativas a nosotros. El clamor. Y Cristo Jesús dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Sembramos mal, cosechamos mal. Pero hay una alternativa que la tenemos en Cristo Jesús. Y pedirle al Señor, Señor, yo sembré malo, que no venga la helada. Que la helada seque toda esa cosecha mala. Pero si yo hice algo bueno, Señor, que no venga la helada, que no venga el mal tiempo para destruir la cosa buena que yo hice. Pero si yo hice algo malo, que la helada seque ese fruto malo, para que no haya abundante cosecha. ¿Sí me estoy explicando? Yo hice cosas malas, por ley me toca mucha cosecha mala. Señor, por favor, tu sacrificio, perdóname. Pero yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que ponerme a cuentas. Yo tengo que, Señor, pequé, Señor, perdóname. Me pongo a cuentas con quien me tenga que poner a cuentas, mis hermanos. Es importante reconocer y ponerme a cuentas con quien me tengo que poner a cuentas. Y tengo que restituir el mal. La restitución también está en la ley. Y tenemos que restituir el mal que hicimos. Voy a poner un ejemplo. Si yo menosprecié a mi esposo, fue una siembra mala. Le pido perdón a mi Señor. Le pido perdón a mi esposo. Ahora le tengo que restituir. ¿Cómo? Darle el valor que él tiene. Es una restitución, ya sea esposo, ya sea hijo, ya sea hermano, quien sea. La restitución. Pero para no tengamos abundante cosecha mala. Siempre el Señor nos da alternativas. Pero mis hermanos, quiero que esto no se les olvide. No hagamos como Ezequías. Sembremos con lágrimas y no nos estemos distrayendo en cosas vanas y terrenales, en afanes de esta tierra. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie.